Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 9 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada estudiamos el subgrupo generado por un conjunto, ¿no? Y el último resultado que vimos fue que el subgrupo generado por un conjunto coincide con el conjunto de todas las palabras sobre ese conjunto, ¿sí? Ok, ahora entonces vamos a empezar una sección que va a ser la sección 3, y en esta sección vamos a ver un teorema muy importante que es el teorema de Lagrange, ¿sí? Entonces, para ver el teorema de Lagrange voy a necesitar unas definiciones previas. Entonces, ¿qué es la definición 1.36? Entonces voy a considerar G un grupo con esta operación, ¿no? ¿Sí? Voy a tomar S un subgrupo de G y también voy a tomar T un elemento del grupo G, ¿sí? Entonces, la clase lateral derecha determinada por el elemento T va a ser el siguiente conjunto. Va a ser el conjunto que vamos a anotar por S por T. Notemos que el T va del lado derecho y S aquí está denotando al subgrupo de G. Entonces, ST, donde ¿quién va a ser este conjunto? Este conjunto, por definición, va a ser el conjunto de todas las S por T, tales que S está en S, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando todos los elementos de S, los estoy multiplicando por T a la derecha, ¿no? Por eso es que se llama la clase lateral derecha determinada por el elemento T. De manera análoga, la clase lateral izquierda determinada por T es el siguiente conjunto que vamos a anotar como T por S, con T a la izquierda, ¿sí? ¿Qué va a ser quién? Va a ser el conjunto de todas las T por S, donde S está en S, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando todos los elementos de S, todos los elementos de S los estoy multiplicando por T, pero el T va a la izquierda, ¿no? Ok, entonces, esta definición va a ser importante para lo del teorema de Lagrange. Si veamos un ejemplo. Entonces, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a considerar el ejemplo de las permutaciones de tres elementos, ¿sí? Sabemos que sabemos que este es un grupo junto con la operación composición. Y sabemos que tiene exactamente 3 factoriales elementos, ¿no? Este grupo. Y 3 factoriales son 6 elementos. Entonces, este grupo tiene 6 elementos y los podemos escribir en notación de ciclo de la siguiente forma. La permutación identidad, la transposición 1, 2, la transposición 2, 3, la transposición 1, 3, el ciclo 1, 2, 3 y el ciclo 1, 3, 2. Entonces, estos son todas las permutaciones de ese 3. ¿Sí? Ok. Y ahora, para encontrar clases laterales, pues necesito un grupo y un subgrupo, ¿no? Entonces aquí ya tengo el grupo que va a ser el de las permutaciones y aquí voy a considerar el subgrupo, que va a ser el subgrupo, este va a ser el subgrupo de G, que va a consistir de la permutación identidad y de la transposición 1, 2, ¿sí? Entonces este es un subgrupo de G. Ok, entonces quiero determinar las clases laterales izquierdas y derechas determinadas por el grupo G y por elementos de G, ¿no? Sí, entonces, este es un subgrupo de G, que recordemos que esa era la notación que íbamos a utilizar para ver que era un subgrupo, ¿no? Entonces, consideremos, entonces, pues hagamos una lista, entonces la clase derecha determinada por, consideremos, entonces, ¿quién va a ser la clase derecha determinada por la permutación identidad? ¿Sí? Por definición, ¿quién es? ¿Qué es lo que me dice? Multiplico todos los elementos de S por el T a la derecha, ¿no? En este caso, estoy tomando T como el elemento, como la permutación de identidad, entonces S por 1, ¿quién va a ser? Pues va a ser la permutación 1, 1, el conjunto que tiene las permutaciones estas, estoy multiplicando esta por el 1, y luego voy a multiplicar 1, 2 por la permutación identidad, donde multiplicar me estoy refiriendo obviamente a la composición aquí, ¿sí? Y entonces cuando yo compongo con la permutación identidad no hace nada, ¿no? Entonces esto es exactamente, como conjunto es exactamente el conjunto que tiene a la permutación identidad y a la transposición 1, 2.
¿sí? Que es exactamente S, ¿sí? Entonces, S, la clase lateral derecha determinada por S, la permutación de identidad es exactamente S, ¿no? ¿Sí? Hagamos otro. Ahora, ¿quién va a ser? El 1, 2. A ver, a lo mejor lo escribo aquí. Aquí estoy tomando T igual a la permutación identidad, ¿no? Si tomamos, en, si tomamos T, aquí en este caso igual a la transposición 1, 2, ¿quién va a ser S, la clase lateral derecha determinada por este elemento? Por definición, es multiplico todos los elementos de S por la transposición 1, 2 del lado derecho, ¿no? Entonces este es 1, 1, 2, y luego va a ser 1, 2, 1, 2. Esto, la permutación de identidad por la transposición 1, 2, pues es la transposición 1, 2, ¿no? Entonces esto es 1, 2, coma, eh, la permutación, la transposición 1, 2 por la 1, 2, ustedes hacen los cálculos, el 1 va a dar al 2, el 2 va a dar al 1, entonces el 1 va a dar al 1, luego el 2 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 2, entonces el 2 va a dar al 2 y todos los demás son fijos, ¿no? Entonces, al hacer la multiplicación esta, eso nos da la permutación identidad, ¿no? ¿Sí? Y notemos que otra vez, como conjuntos, estoy obteniendo otra vez el conjunto S, ¿no? Sí, entonces la, la clase lateral derecha determinada por el 1, 2 es exactamente S otra vez. 3. ¿Quién va a ser la clase lateral derecha? Si yo considero ahora el 2, 3, ¿quién va a ser S, 2, 3? Entonces, por definición, pues hago todos los productos con elementos de S, ¿no? Entonces va a ser 1, 2, 3, y luego va a ser 1, 2, 2, 3, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y este es exactamente quién. Pues la identidad por 2, 3 nos da 2, 3, ¿no? Entonces aquí esto nos da 2, 3. Y luego, ¿quién va a hacer esta multiplicación? Entonces, el 2 va a dar al 3 y el 3 se queda fijo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el 2 va a dar al 3 y el 3 se queda fijo, entonces el 2 va a dar al 3. Entonces, luego el 3 va a dar el 2, según esta cosa. El 3 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1, ¿no? Entonces el 3 va a dar al 1, va a dar al 1. Acá me equivoqué, el 3 va a dar al 1. Y luego, pues debería ser, ¿no? Luego el 1, aquí no, el 1 no aparece en esta, entonces el 1 va a dar al, entonces el 1, como no aparece aquí, el 1 va a dar el 1, y luego acá el 1 va a dar el 2, ¿no? Entonces el 1 va a dar el 2. Entonces lo que obtengo es esto, 2, 3, 1, que en realidad lo que sabemos es que este es el 2, 3, y el 2, 3, 1 es lo mismo que ¿quién? Que el 1, 2, 3, ¿no? Esta es la misma que el 1, 2, 3. Por un ejercicio de su tarea, sabemos que un ciclo, lo podemos escribir de varias maneras distintas, ¿no? Aunque sea el mismo, entonces el 1, 2 y se escriben de forma cíclica, ¿no? Entonces, este es el 2, 3 y este es el 1, 2, 3. Que es exactamente, ¿sí? Ok. Ahora, quién va a ser el ciclo de la clase lateral derecha determinada por T igual a, tomamos T,
igual al ciclo 1, 2, 1, 3, igual a la transposición 1, 3. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿quién es ese 1, 3? ¿Sí? Entonces, ese 1, 3 es hago todas las multiplicaciones posibles de elementos de ese con 1, 2, con 1, 3, ¿no? Entonces, los elementos de ese eran el 1, 3, y luego el 1, 2 y el 1, 3. ¿Sí? Y entonces otra vez hago la operación, ¿sí? Entonces, esta, la primerita, pues es la identidad, es 1, 3, no hay nada que hacer, es 1, 3. Es la transposición 1, 3. Luego, ¿esto qué es? El 1 va a dar el 3 y el 3 se queda fijo acá, entonces el 1 va a dar el 3 nada más. 1 va a dar el 3. Y luego, eh, el 3 va a dar el 1 y el 1 va a dar el 2, ¿no? Entonces el 3 va a dar el 2. Va a dar el 2. Y luego, ¿qué es lo que pasa? El 2 se queda fijo acá, entonces el 2 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1, ¿no? Entonces el 2, entonces cuando hago la composición, el 2 va a dar al 1. Y es lo que tuve, ¿no? Que el 1 va a dar al 3, el 3 va a dar y el 2 va a dar al 1. Entonces es esto. Ok. Hagamos la otra. Tomamos t, lo que me resta, los dos que me restan, que es el 1, 2, 3, tomando t igual al 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Quién va a ser la clase lateral de derecha determinada por el 1, 2, 3? Pues es por definición. Multiplico todos los elementos de S, que es el 1 por el 1, 2, 3. Y luego el otro elemento de S es el 1, 2 por el 1, 2, 3. ¿Sí? Y esto es exactamente, pues en la primera permutación no hay nada que hacer, nos va a dar el ciclo 1, 2, 3. Y luego en esta, ¿qué es lo que hacemos? El 1 va a dar al 2 y el 2 va a dar el 1, ¿no? Entonces el 1 se queda fijo cuando hago esta composición. Y luego el 2 va a dar al 3 y el 3 se queda fijo acá. Entonces cuando hago la composición el 2 va a dar al 3. Entonces lo que tengo es el 2 va a dar al 3. Luego el 3 va a dar al 1 y el 1 va a dar al 2. Entonces cuando hago esta composición el 3 va a dar al 2, ¿no? Entonces ya tengo esto. Entonces lo que me resulta es solamente esta. Ya se cerró, ¿no? El 3 va a dar el 2. Ok. Y 2, 3. Y por último hagamos la última multiplicación 6, que es tomando t igual aquí al último elemento que me resta, que es el 1, 3, 2. El 1, 3, 2. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser S por la clase lateral derecha determinada por el 1, 3, 2? Pues otra vez, todas las multiplicaciones de elementos de S por el 1, 3, 2. En este caso es 1, 2, 1, 3, 2. ¿Sí? ¿Y esto qué nos da? Pues en la primera no hay nada que hacer, es 1, 3, 2. Y en la otra, ¿qué es lo que hay que hacer? El 1 va a dar al 3 y el 3 se queda fijo acá. Entonces, cuando hago la composición, el 1 va a dar al 3, ¿no? Entonces lo escribo 1, 3, ¿no? 1 va a dar al 3. Y luego, el 3 va a dar al 2, ¿sí? Y el 2 va a dar al 1. Entonces, cuando hago la composición, el 3 va a dar al 1. Entonces, ya tengo esta. 3 va a dar al 1. Y luego el dos va a dar al 1 y el 1 va a dar al 2, ¿no? Entonces, el 2 se queda fijo. Entonces, ya se cerró. Y lo que tengo es esta, entonces. ¿Sí?
Entonces, notemos de esta lista, a ver. Ajá, ajá, entonces, notemos lo siguiente. Notemos. Siguiente. Entonces, aquí obtuvimos, aquí lo que hicimos en todo esto fue obtener las clases laterales determinadas por todos los elementos del grupo G, ¿no? Sí. Y bueno, y acá pasa algo muy curioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, hay ciertas clases laterales se repiten, ¿no? Entonces, la clase S1, la clase lateral derecha determinada por la permutación identidad, nos da S, y la clase derecha lateral determinada por la transposición 1, 2 también nos da S, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que S, la clase lateral derecha determinada por la permutación identidad 1, la clase lateral derecha determinada por el 1, 2. También, ¿qué tenemos? Luego, la clase lateral derecha determinada por el 2, 3, por el 2, 3, que es esta, que es el 2, 3, 1, 2, 3, es la misma que ¿quién? Es la misma que esta, ¿no? Que la clase lateral, que esta clase lateral derecha, ¿sí? 1, 2, 3, aunque 2, 3, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo mismo que ese, que dije 2, 3, lo mismo que ese 1, 2, 3, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Luego, la clase lateral derecha determinada por el 1, 3, la clase lateral derecha por el 1, 3 me da este conjunto 1, 3, 1, 3, 2, pero acá también aparece, ¿no? 1, 3, 2, 1, 3, y es exactamente la clase lateral derecha determinada por el 1, 3, 2, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, aunque estos elementos 2, 3 es distinto de 1, 2, 3, 1, 3 es distinto de 1, 3, 2, a veces mismos elementos, distintos elementos determinan clases laterales iguales, ¿no? Este 2, 3 es distinto del 1, 2, 3, pero me determinó la misma clase lateral derecha. Igual aquí, la permutación identidad es lo mismo, es distinto que la permutación 1, 2, pero me determinó la misma clase lateral derecha, ¿no? Ok, pasa eso y además pasa algo importante. Además, el grupo G es la unión disjunta, es la unión disjunta de estos tres elementitos, ¿no? De estas tres clases. ¿Cuáles son las tres clases? S es la unión disjunta de S, que es la clase determinada por el 1, unión, la clase determinada por el 2, 3, unión, la clase determinada por el 1, 3, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es la clase determinada por la permutación identidad? Pues acá lo tenemos, es S, ¿no? Es S, y eh, ese era exactamente de la permutación identidad y la transposición 1, 2, ¿no? ¿Quién es S23? S23 es, acá lo tengo, es 23, 1, 2, 3, ¿no? Entonces es 23, 23, 1, 2, 3, ¿no? Y esta, ¿no? ¿Quién es S13? S13 es exactamente 13, 132, ¿no? 13, 132.
Y esto es exactamente este es exactamente el conjunto que tiene al 1, al 1, 2, al 2, 3, al 1, 2, 3, al 1, 3 y al 1, 3, 2, ¿no? ¿Sí? Y es exactamente G, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo con este análisis, ahorita, y eso vamos a ver que eso pasa en general, con este análisis estamos teniendo que elementos distintos pueden determinar clases laterales derechas iguales, ¿sí? Y además, cuando yo considero las clases laterales y yo considero la unión de todas ellas, obviamente no estoy poniendo S1 o 2 porque es lo mismo que S1, ¿no? Entonces, cuando considero todas las clases laterales distintas que aparecen y formo la unión de todas ellas, lo que obtengo es el grupo G, ¿sí? Ok, entonces estas son las clases laterales derechas. También se pueden terminar las clases laterales izquierdas. Entonces, un cálculo análogo, ya no lo voy a hacer, pero lo voy a escribir. Un cálculo análogo. Un cálculo análogo nos calcula las clases laterales izquierdas las clases laterales izquierdas de S respecto de elementos de G, ¿no? Respecto de elementos de G. Entonces ya no voy a hacer el cálculo, pero se puede terminar, se puede ver. Lo siguiente, que la clase lateral izquierda determinada por el elemento, por la permutación identidad es S, la clase lateral izquierda determinada por el elemento 1, 2, por la permutación 1, 2, es otra vez S. Haciendo cálculos como hicimos aquí arriba, que la clase lateral izquierda determinada por el elemento 2, 3, que ese va a ser exactamente el 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, ¿sí? La clase lateral izquierda determinada por el elemento 1, 3 va a ser exactamente 1, 3, va a ser el 1, 3, 1, 2, 3, la clase lateral determinada por el elemento 1, 2, 3 izquierda determinada por el elemento 1, 2, 3 va a ser exactamente 1, 2, 3, 1, 3. Y por último, la clase lateral izquierda determinada por el elemento 1, 3, 2 va a ser exactamente 1, 3, 2, 2, 3. Entonces, haciendo cálculos, determinamos las clases laterales izquierdas y también pasa otra vez, también pasa lo siguiente, ¿no? Observemos una nota. ¿Qué es lo que pasa? La clase izquierda determinada por el 1
por la permutación de identidad es lo mismo que la clase izquierda determinada por la transposición 1, 2, ¿sí? Porque ambas son S. La clase izquierda determinada por 2, 3, que es el 2, 3, 1, 3, 2, es lo mismo que esta, ¿no? Es lo mismo que la clase izquierda determinada por el 1, 3, 2, S, por 1, 3, 2. Y por último, la clase izquierda determinada por el 1, 3, la clase izquierda determinada por el 1, 3 es el 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, ¿no? Es lo mismo que el 1, 2, 3, es lo mismo que esta, ¿no? Entonces, eso es el 1, 2, 3, por S, ¿sí? Ok, entonces tenemos eso. Y otra vez, elementos distintos pueden determinar clases laterales iguales, ¿no? Elementos distintos pueden determinar clases laterales iguales. Y otra vez pasa que G es la unión de la clase lateral izquierda 1S, unión 2, 3, S, unión 1, 3, S, ¿no? ¿Sí? Otra vez pasa lo mismo. Cuando yo tomo las uniones de todos ellos, me da todo el grupo G. Algo que se me olvidó notar también, notemos que pasa en el ejemplo anterior, que la cardinalidad de S, que es 2, es lo mismo que la cardinalidad de todas las clases laterales, ¿no? En este caso, para todo T. En el grupo acá S3, ¿no? Que es el grupo. Entonces, todas estas que estamos obteniendo, todas las clases laterales, todas, como mi S que estoy tomando, tiene 2 elementos, resulta ser que todas las que tengo aquí, tanto las derechas, todas tienen 2 elementos, como las izquierdas, todas las clases tienen 2 elementos. Entonces, lo que observamos aquí son cosas que van a pasar en general, ¿sí? Y bueno, eso lo veremos ahora. Entonces, vamos a tener la siguiente proposición. ¿Qué número es? Dejen ver qué número es. Es el número 1.37. Ajá. Proposición 1.37. Sí. Entonces, necesitamos, esta proposición que voy a escribir acá nos va a decir un criterio para saber cuándo 2 elementos distintos me determinan la misma clase lateral como pasa aquí, ya sea izquierda o derecha, ¿sí? ¿Y eso qué me va a pasar? Entonces, sea G un grupo, sea G un grupo, y S un subgrupo de G, ¿no? Esta es la notación para subgrupo, y ese subgrupo de G, ¿sí? ¿Sí? Entonces, va a resultar que 2 clases laterales derechas van a ser iguales, ¿sí? Sí, solo sí. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es como si yo multiplique, sí, solo sí, A por B a la menos 1 cae dentro de S. Sí, solo sí, A por B a la menos 1 cae dentro de S. También va a pasar lo mismo para clases laterales izquierdas, ¿no? La clase lateral izquierda, AS,
va a ser igual a la clase lateral derecha, izquierda BS, sí, solo sí. Eh, sí, solo sí. Eh, aquí va a pasar que va a ser B a la menos 1 por A, está en S. Ujú. Ok, antes de hacer la demostración de este resultado, también se me olvidó observar algo en este ejemplo. Notemos algo importante, que por ejemplo, el 23S, una nota importante acá en este ejemplo, una nota importante, es que esta operación, que clases laterales izquierdas no es lo mismo que clases laterales derechas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es 23S? 23 por S, 23 por S, esto es quién, 23 por S es, aquí lo hago, es el conjunto que tiene al 23 y tiene al 132, ¿no? ¿Sí? Y también, ¿y quién va a ser S por 23? La clase lateral determinada por este elementito. Uno pensaría, uno pensaría que este y ese tienen que ser iguales, pero vemos que no. ¿Por qué? Porque ¿quién es S23? S23, si calculamos acá arriba, S23 es 23, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Y entonces, entonces este conjunto, esta clase lateral tiene estos elementos y esta clase lateral tiene estos elementos. Bueno, esta y esta son iguales, pero la permutación 1, 3, 2 no es lo mismo que la permutación 1, 2, 3, ¿no? Porque esta la manda al 1 al 3 y esta manda al 1 al 2, ¿no? Entonces no son iguales. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que 2, 3 por S, la clase lateral determinada por la clase izquierda determinada por 2, 3 es distinta de la clase derecha determinada por el 2, 3. ¿Sí? Entonces pasa esto importante. Lo voy a subrayar. ¿Sí? Pasa esto súper importante que eh, en general, en general, en general, las clases 2 3 una clase izquierda, no tiene por qué ser, si o sea, en general la clase TS no tiene por qué ser la clase ST, y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Sí, entonces solamente podemos decir cuando dos clases, entonces solamente podemos comparar clases izquierdas y clases izquierdas con clases izquierdas y clases derechas con clases derechas, ¿sí? Y no pasa, y no pasa esto, ¿no? No pasa que una misma clase izquierda determinada por un elemento sea lo mismo que la misma clase derecha determinada por este elemento, que es lo que pasa aquí, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces regreso a la proposición que me decía, tomo un grupo y tomo S un subgrupo de G. Entonces la clase lateral derecha determinada por el elemento A va a ser lo mismo que la clase lateral derecha determinada por el elemento B. Sí, solo sí. A por B a la menos 1 está en S. ¿Cómo le hacen para acordarse de esto? Entonces es como si multiplicaran esta igualdad por B a la menos 1 del lado derecho, ¿no? Es como, entonces si multiplican esta igualdad por B a la menos 1 del lado derecho, entonces aquí es como que se va
B con B a la menos 1 se va, pero ¿qué me queda del otro lado? Del otro lado me queda A por B a la menos 1, que es exactamente la condición que queremos, ¿no? Eso es para acordarse, ¿sí? A por B. Entonces, que dos clases derechas SA sea igual a la clase SB, sí, solo sí. A por B a la menos 1 está en S. Y de la misma manera va a pasar con clases izquierdas. La clase izquierda determinada por A va a ser lo mismo que la clase izquierda determinada por B. Sí, solo sí. B a la menos 1 por A está en S. Otra vez, ¿cómo se acuerdan de esto? Es como si multiplicaran por B a la menos 1 de ambos lados, ¿no? Ahora del lado izquierdo. Ahora, sí, se multiplican por B a la menos 1 del lado izquierdo. ¿Qué es lo que tienen? Pues tienen acá B a la menos 1 por A, que es exactamente la condición que queremos, ¿no? Y acá te queda B a la menos 1 por B, que se vuelve 1, ¿no? Pero lo importante es que cuando yo multiplico por el lado izquierdo por B a la menos 1, lo que tengo es la igualdad y del otro lado se convierte en la identidad, en el neutro, ¿no? Entonces eso es para acordarse de esta condición, ¿sí? Entonces hagamos esta demostración. Entonces, pues es un sí, solo sí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, esto va a ser más, entonces hagamos esta implicación. Entonces, supongamos que la clase derecha SA es igual a la clase derecha SB, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, como el uno está en S, porque este es un subgrupo, el elemento neutro está en S, porque S es un subgrupo de G. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, el 1 de G por a ver, déjenme escribirlo de otra forma. El A se puede escribir como 1, el neutro de G por A, y este está en AS, ¿no? Está en SA. Este está en SA, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedo escribir como un elemento de, porque lo puedo escribir como un elemento de S por el elemento A, ¿no? Este es el elemento de S por A. Sí, y eso es porque el 1 está en S. Entonces, el A está en S por A, en la clase lateral derecha determinada por A. Pero, pero estamos suponiendo que la clase lateral derecha es lo mismo que la clase lateral esta. Entonces, por lo tanto, el A está en la clase lateral derecha determinada por B, ¿sí? Por lo tanto, pasa esto. Pero, ¿qué quiere decir que A esté aquí? Lo que quiere decir es que A es de la forma un elemento de S por B, ¿no? Por lo tanto, A es de la forma S por B para algún S en S, ¿no? Sí, por algún S en S. Y entonces, multiplicando la última igualdad por B a la menos 1, multiplicando la última igualdad por B a la menos 1, tenemos que ¿qué? Tenemos que A por B a la menos 1 es lo mismo que S, B, déjenme escribirlo acá, tenemos que A por B a la menos 1 es lo mismo que SB por B a la menos 1
¿sí? Y agrupo estos B y B a la menos 1, ¿no? Y eso me da el neutro en G, y eso es exactamente S, ¿no? Pero S estaba en S, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, A por B a la menos 1 es este, que está en S, ¿sí? Y ya demostramos lo que queríamos, ¿no? Supusimos que la clase lateral derecha determinada por A es lo mismo que la clase lateral derecha determinada por B, y lo que llegamos fue que entonces A por B a la menos 1 estaba en S, que es exactamente esta implicación, ¿no? La implicación de ida. Ahora hagamos el regreso. ¿Sí? Entonces ahora hagamos el regreso. Entonces supongamos que A por B a la menos 1 está en S. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que la clase lateral derecha determinada por A, la clase lateral derecha determinada por A coincide con la clase lateral izquierda determinada por A, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, como, entonces, sea, sea por definición, este elementito sea S por definición, el elementito A por B a la menos 1, que lo que sabemos por hipótesis es que este elemento está en S, ¿no? ¿Sí? Sea este elementito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que tenemos es que A es de qué forma? A es de la forma S por B, ¿no? Sí, recordemos aquí son S mayúsculas, ¿no? Para que no se confundan aquí. Acá son S mayúsculas, ¿no? Sí, o sea, de subgrupo. Y aquí, y esta S es una S minúscula, ¿sí? Supongamos que este elementito está en S y lo denoté como S minúscula, ¿sí? Entonces, despejando a A, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que A es igual a S por B, ¿sí? Tenemos que A es igual a S por B. Y ahora veamos, queremos demostrar esta parte, ¿no? Pero estos son conjuntos. Entonces, pues veamos contenciones. Como son conjuntos, hagámoslo por contención. Veamos primero. Que SA está contenido dentro de la clase lateral determinada por B, ¿no? Entonces me tomo un elemento, en efecto, pues me tomo un elemento X en la clase lateral derecha determinada por A, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, X es de la forma aquí, S' por A, para algún S' en S, ¿no? Luego, utilizando esta igualdad que voy a llamar estrellita, entonces, utilizando estrellita, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que X es S' por A, pero A es S por B, ¿no? Entonces esto es S' por S por B. Y esto es exactamente utilizando asociatividad, es S' por S, y este es por B. Y como S es un subgrupo, como S es un subgrupo, y tanto S como S' están en S, tenemos que el elementito S', S está en S, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que demostramos? Lo que demostramos es que X se escribe como alguien en S por B. Y eso es exactamente, eso lo que quiere decir exactamente es que X está en esta clase lateral S por B, ¿no? Por lo tanto,
X está en la clase lateral determinada, derecha determinada por B. Y así. Y así lo que tenemos es que la clase lateral derecha determinada por A está contenido dentro de la clase lateral derecha determinada por B. Nos falta la otra contención, ¿no? Veamos ahora. Veamos ahora que ¿qué? Que la clase lateral derecha determinada por B está contenido dentro de la clase lateral derecha determinada por A. Entonces me tomo un elemento, ¿no? O sea, X en S de B. Me tomo un elemento aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, X es de qué forma? X es de la forma un S prima, si quieren, por B, con S prima en S, ¿no? ¿Sí? Ok. De esta igualdad, estrellita, puedo despejar a B, ¿no? De B, de estrellita, tenemos que B es exactamente ¿quién? B es exactamente S a la menos 1. Tenemos que B es S a la menos 1 por A, ¿sí? Y esta es, por lo tanto, X, que es de la forma S' B, lo puedo escribir como S' por S' por S a la menos 1 por A. Y esto es exactamente S' por S a la menos 1 de A, ¿no? Pero como S' y S a la menos 1, pero como S' y S están en A, pero como S es un subgrupo de G, y S' y S están en A, entonces, en A digo, en G, en S, como ambos están en S, entonces resulta ser que este producto, S' por S a la menos 1, vuelve a quedar en S. Entonces, ¿qué es lo que escribí? Por lo tanto, lo que escribí fue, a X lo pude escribir como alguien en S por A. Por lo tanto, X está en S por A. Y así, S por B, la clase derecha determinada por B, está contenido dentro de la clase derecha determinada por A, ¿no? Me tomé un elemento aquí y vi que estaba acá, ¿no? Y como ya tenía la otra contención, por lo tanto, SA es igual a SB, ¿no? Y eso acaba la prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque para el caso en el que tengamos clases laterales, en el caso en el que tengamos clases laterales izquierdas, pues esta demostración es la misma, parecido, ¿no? Cambiando todo por izquierda, ¿sí? Ok. Entonces tenemos esta que es importante. Dos clases laterales, en este caso derechos, SA es igual a SB, sí, solo sí. A por B a la menos 1 está en S. Y de la misma forma parecida para clases laterales izquierdas, ¿no? Sí. Ok. Entonces, déjenme, hacemos otro
otra proposición que es más o menos sencilla y acabaremos por el día de hoy. Entonces, y esa es la proposición 1.38. Proposición 1.38. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa proposición? Considero un grupo G, sea G un grupo, sea G un grupo, entonces cualesquiera dos clases laterales. Entonces, cualesquiera dos clases laterales ya sean derechas, en el caso en el que sean derechas o izquierdas, son iguales o son disjuntas. ¿Son iguales o son disjuntas? ¿Sí? Ok, entonces, pues hagamos la demostración de esto. Solo hagamos la demostración en el caso en el que tengamos dos clases laterales derechas, ¿no? Entonces, sean S, A, hagamos solo el caso para clases laterales derechas. ¿Sí? Porque para las izquierdas pues va a ser lo mismo, ¿no? Para clases derechas. ¿Sí? Entonces, pues me voy a considerar dos clases laterales derechas. Entonces sean SA y SB. Dos clases laterales derechas. Aquí, obviamente, para hablar de clases laterales, aquí me faltó escribir que H es un subgrupo y S es subgrupo de G, ¿no? Y S, un subgrupo de G. ¿Sí? Ok. Entonces, considero dos clases laterales derechas, ¿sí? Y supongamos que su intersección es no vacía. Y supongamos que SA intersección SB es distinto del vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? ¿Qué nos dice esta proposición? Si tomamos dos clases laterales derechas, o son disjuntas o son iguales, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo que estamos tomando acá? Estamos tomando dos clases laterales que no son disjuntas, ¿no? Entonces, si no son disjuntas, lo que quiero demostrar es que son iguales, ¿no? Supongamos que, entonces, por demostrar que S de A es igual a SB. En el caso en el que no sean disjuntas, necesariamente son iguales, ¿sí? Y eso ya demostraría el resultado, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues tomamos a alguien en la intersección, ¿no? Entonces sea un X que está tanto en la clase lateral derecha de A como en la clase lateral derecha de B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces,
X es de la forma, si quieren lo voy a escribir acá, S1 por A. X es de la forma S1 por A con S1 en S. Y también X es de la forma S2 por B con S2 en S, ¿no? Eso lo que quiere decir es que esté en la intersección, ¿no? ¿Sí? Ok. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? A por B a la menos 1. A por B a la menos 1. Ok. Entonces, bueno, si quieren despejo acá antes. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero ver que la clase lateral SA es igual a la clase lateral SB, ¿no? ¿Y qué es lo que acabamos de, en el resultado anterior, qué es lo que queremos? Cuando nos dice que dos clases SA es igual a SB, sí, solo sí, A por B a la menos 1 está en S, ¿no? Entonces, lo que tenemos que demostrar es eso, ¿no? Para demostrar que SA es igual a SB, pues tenemos que demostrar que A por B a la menos 1 está en S. Entonces, hagamos esto. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Por lo tanto, pues voy a despejar a A. ¿A de qué forma es? A es de la forma S a la menos 1, S sub 1 a la menos 1 por X. ¿Y cuántos B a la menos 1? ¿Sí? Tenemos que B es de la forma S2 a la menos 1 por X, ¿no? Estoy despejando a B y a A de estos lados. ¿Sí? Esto multipliqué por S a la menos 1 del lado izquierdo de X para obtener la primera igualdad, ¿sí? Y multipliqué del lado izquierdo por S a la menos 2 en la segunda igualdad para obtener esta igualdad, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, si B es esto, entonces resulta ser que el inverso de su tarea, ustedes ven que si un elemento lo escriben como producto de dos cosas, el inverso es el producto, es el producto de los inversos en el orden opuesto, ¿no? Entonces, B a la menos 1 por B a la menos 1 es X a la menos 1 por el inverso de esta cosa, que es exactamente S2. Por el inverso de S2 a la menos 1, que es S2. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Entonces, así, ¿qué es lo que tenemos? Así tenemos que A por B a la menos 1 es exactamente ¿quién? Bueno, pues A por B a la menos 1 es S a la menos 1, S1 a la menos 1 por X por X a la menos 1 por S2, ¿no? Permítanme. Sí, por X a la menos 1 por S2. ¿Sí? Y entonces, este X con este X a la menos 1 se me van a cancelar, o sea, me va a dar el neutro y entonces esto va a ser exactamente S1 a la menos 1 por S2. Pero S1 y S2 estaban en S, ¿no? Estaban en S y S es un subgrupo. Entonces, una de las equivalencias para ver que algo era un subgrupo era exactamente esto, ¿no? Y por lo tanto, S1 a la menos 1 por S2 está en S. Es decir, que hemos demostrado. Es decir, hemos visto que ¿qué?
A por B a la menos 1 está en S, ¿no? Y así, por lo tanto, por la proposición anterior, que es 1.37, por proposición 1.37, tenemos que la clase lateral derecha determinada por A es lo mismo que la clase lateral derecha determinada por B, ¿no? Y eso acaba la prueba, ¿no? Entonces, vimos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos dos clases SA y SB, derechas ambas, y vimos que si no son disjuntas, o sea, si hay algo en la intersección, entonces necesariamente son iguales, ¿no? Entonces eso me demuestra este resultado, que cualesquiera dos clases laterales, si ambas o son disjuntas o son iguales, ¿no? Y lo mismo para derechas, ¿no? Si yo tomo dos clases laterales derechas, entonces o son disjuntas o son iguales, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, ¿sí? Y entonces esto acaba la demostración de este resultado y con esto acabo esta clase y nos vemos en el siguiente video.